Quiero recibir al economista Alexis Dritsos sobre la evolución del dólar, la inflación y también los temas relevantes de la economía en esta Argentina súper agitada. Alexis, buenas tardes. ¿Cómo va? Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Disculpa la confusión y también el tiempito. Se nos alteraron los órdenes en unas notas. Pido disculpas. No, por favor, no hay ningún problema. Sebastián, un gusto estar con ustedes. Así que bueno, bien, vos dijiste, hoy estamos en un momento preelectoral. Parece que las cuestiones económicas se van agitando en ese contexto y nuestro amigo y querido y viejo conocido dólar nos da estos saltitos y estas situaciones. Normalmente en procesos electorales se repite bastante. 185 el dólar blue en este momento, Alexis, y el dólar Banco Nación 101,50. Exactamente. Bueno, básicamente yo para contar un poco y analizar un poco por qué y cómo estamos y qué esperar, porque todos tenemos el reflejo de las corridas cambiarias que nos volvieron locos, las devaluaciones esas que vivimos a fines de 2019, y nosotros tenemos este problema con el dólar, con lo cual es interesante entender qué está pasando. Primer punto importante a tener en cuenta, recordemos que en octubre del año pasado, si mi memoria no falla, el pico del dólar paralelo, el dólar blue, llegó a los 195 pesos, con lo cual, con la enorme inflación que hubo desde entonces, podríamos decir que el dólar blue estaría acomodándose en valores relativamente normales desde ese pico, solo que estuvo muy contenido durante todo este tiempo. ¿Y por qué, se lo contiene o se lo empieza a dejar volar en esta época? ¿Es por la época electoral o porque hay otros factores que también inciden? Mirá, yo creo que para poder explicar, este es el dólar que menos maneja el gobierno, más allá de que se habla de manos amigas. Un punto importante, obviamente hay una corrección del tipo de cambio paralelo o blue por la inflación que no se venía haciendo. Durante mucho tiempo estuvo planchado, muy bajo, y está corrigiendo. Corrige también, siempre en la Argentina, proceso electoral, volatilidad cambiaria. Pero agregale a eso los aguinaldos y las devoluciones de impuestos a las ganancias que hicieron que aparezcan más pesos en manos de las personas que están en condiciones de comprar y que no le alcanzan el dólar turista y van al blue. Este es el componente que genera, sumado al miedo que el ruido que mete cuando el gobierno mete mano a apretar el cepo en el dólar contado con liqui, genera en muchos de los argentinos como nosotros, que sabemos lo que pasa a veces, el miedo y la cobertura con el dólar. En este contexto genera y explica por qué el dólar sube. Tengo dudas de que esto sea persistente a lo largo del tiempo. Pienso que es muy probable que no recupere todo para abajo lo que subió, pero probablemente no siga escalando enormemente y sin fin. Pero por otro lado quiero llevar tranquilidad que los dólares que hacen a la verdadera situación argentina, que es la devaluación que arrastra a todos los demás, Argentina hoy tiene el Banco Central un buen arsenal como para defenderse porque pudo reconstruir fuertemente sus reservas, y te diría que de acá a fin de año por lo menos esas corridas que tuvimos en algún momento no van a suceder. Hay gente que en este momento te está escuchando, Alexis, y pregunta, ¿compro a 185? ¿O capaz que la semana que viene capaz que baja 3 pesos? ¿O está bien, es un buen precio? Mirá, yo la primera pregunta que le haría a la persona es ¿para qué lo quiere comprar? Y la gente atesora por tradición. Si es para atesorar y no está mirando el precio de corto plazo y le sobra la plata y no tiene otra cosa, que lo compre y se lo guarde. Después puede perder circunstancialmente. Por eso la pregunta es ¿para qué lo quiere? Porque si lo quiere para resguardar valor de corto plazo y ganar una diferencia contra la inflación, es posible que el dólar pueda bajar después. O sea que digamos, que para atesorar de acá 6 meses está bien, pero para atesorar de acá... me lo quedaría, sí, me lo pero quedaría, para atesorar de acá un mes a ver si hago una diferencia para pagar algo, no. Yo no lo haría. Creo que hay una cuestión importante a tener en cuenta, que no hay razones técnicas para entender que este fenómeno tenga que explotar, porque, digamos, no hay una incertidumbre real sobre las posibilidades de defensa que tiene el Banco Central como herramienta. En otros momentos, siempre el dólar blue es el que da el puntapié inicial de una inseguridad que a la larga se ve reflejada en las cotizaciones oficiales. En este caso no es así, es más que todo, creo que circunstancial, producto de la expectativa negativa, también fogoneada un poco por los medios, y por otro lado, por las restricciones, que cuando el gobierno pone más restricciones, enseguida el reflejo nuestro es
salir y comprar, y muchas veces terminamos convalidando en estos procesos electorales subas de dólar. Uno mira para atrás y va a encontrar que siempre la gente termina comprando más caro cuando se acerca una elección, y no siempre el dólar se mantuvo o siguió subiendo, sino que pegó una bajada cuando las reservas están, ¿no? Estoy charlando con el economista Alexis Dritsos sobre la evolución del dólar, y también te quiero preguntar, Alexis, sobre la inflación y también cuáles son los temas relevantes y los desafíos más urgentes que debe presentar batalla el gobierno, porque hay muchas empresas del orden internacional y que generaban muchos puestos de trabajo que lamentablemente se han ido, han elegido otros destinos, inversiones que quizás podían llegar a elegir la Argentina, no la eligen por situaciones más que obvias, por la inestabilidad en cuanto a, y por lo caro que significa también las leyes laborales. Te quiero preguntar sobre estas dos cuestiones en particular. ¿Cuáles son esos desafíos, si estos son uno de ellos, y también de cara a lo que se viene, cómo empezar a acomodar un poquitito el tema económico interno? Bueno, lo primero lo dijiste vos, es la inflación. Yo creo que la inflación es una gran deuda pendiente en la que están aplazados todos los gobiernos de todos los signos políticos que han pasado en los últimos 20 años, y la realidad es que no se enfoca, a mi criterio, de la manera que se tiene que enfocar, que es entender fundamentalmente que es multicausal la inflación, y que una de las causas centrales, la primera, es la expectativa. O sea, si todos creemos que se maneja mal la economía, que la economía argentina no va a funcionar y va a haber inflación, actuamos en consecuencia y fomentamos más inflación. Y por otro lado, tenemos que entender que hay otro factor que no se tiene en cuenta, porque está la inflación de costos, está la inflación que surge por las devaluaciones constantes, pero hay una cuestión elemental que es la falta de mayor oferta. Necesitamos incrementar la producción para que haya más oferta, más oferentes, más puntos de comercialización y más competencia transparente. Entonces, hay una gran concentración también económica en los productos básicos de la canasta básica, y hay una concentración muy grande en la comercialización. Nosotros tenemos que fomentar el crecimiento de los productos del sector privado, pyme y pequeñas empresas en los municipios, y fomentar la inclusión de nuevos mercados municipales para ampliar oferta. Porque si no hay competencia, la cartelización que se ve también juega en contra en materia inflacionaria. Fijémonos que cada vez que sube el dólar, si sube el oficial, suben los precios. Sube el paralelo, suben los precios. Sube el CCL, suben los precios. Entonces, y nunca baja. Entonces, esto sucede independientemente de los costos laborales, que sabemos que están todos por debajo de las paritarias, van por debajo de la inflación. Hay frenaje de tarifas del año pasado y muy moderadas. Entonces, ¿dónde están los costos crecientes para estos precios galopantes que vemos, por ejemplo, en alimentos? Bueno, yo creo que hay que apostar a más producción. No a controles ridículos de decir no pueden exportar, porque ya vemos los resultados. No a los controles ridículos de los planes estos de precios asegurados, precios de cualquier mentira de precios, que lo que hacen es acordar precios, les permiten un incremento del 10-15% y después dicen que por 6 meses no lo mueven, pero le pegan un sacudón inicial. Estas cosas no sirven, ya están demostradas, las usaron el kirchnerismo y el macrismo por igual, precios cuidados. No sirve. Hay que producir más con más actores, para que haya más competencia y cuidar las leyes de protección al consumidor, que acá se abusan permanentemente. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace? Fomentando líneas de crédito, fundamentalmente trabajando desde los municipios, articulando todos estos planes que hay de subsidio a la gente que no tiene ni para comer, en producciones de alimentos, primero para la autosustentación y en segundo lugar para generar excedentes, para poder poner mercados municipales que logren producir más alimentos para tener más amortiguación de precios. Cuanto más competencia y más oferta de alimentos, tenemos millones de personas que no trabajan y que podrían articular estos trabajos desde el ámbito municipal en programas concretos de producción de alimentos. Sería una gran noticia para la Argentina, porque no solo resolvés el problema del hambre más inmediato, sino que transformás estos planes pasivos en planes productivos que además generan más oferta, y es un colchón amortiguador de la inflación, la mayor oferta, por ejemplo. Y no son cosas tan complejas para hacer. Hemos hecho cosas... Sí. La última, tema elecciones. Oficialismo, oposición y emergentes fuerzas. ¿Cómo lo ves?
Bueno, me parece que la pelea, como siempre, termina siendo entre los dos conglomerados. En lo personal, creo que está muy claro, mi postura personal es que no sirven, porque son emergentes de la repetición de la misma película armada de otra manera. Creo que a la Argentina le falta una propuesta distinta que tenga como eje un plan de desarrollo sustentable que ninguno de los dos modelos de la grieta ha sabido resolver. Evidentemente tienen el mayor poder electoral. Me parece que los dos están apostando a 3-4 temas. La pandemia, si le va mejor o peor, va a capitalizarlo la oposición. Si más o menos esta cepa delta se controla y se empieza a vacunar, por ahí al gobierno le va a ir un poco mejor. Y el tema inflacionario, que el gobierno no da pie con bola, que si logra amortiguar un poquito y el dólar no se le desmadra, van a ser los 3 grandes ejes probablemente de la discusión. Y el tema de deuda, el otro tema que me olvido, que es un tema en donde el gobierno tiene alguna ventaja por el momento porque pudo recomponer, tiene desventaja clara en la inflación y no sabemos cómo va a terminar el tema con respecto a la pandemia, porque ahí es donde están disputándose, para mí, de una manera descabellada, poner esto en la cuestión electoral, pero es uno de los temas que vamos a ver cómo evoluciona de cara a la elección, que va a ser un tema de los temas claves. Alexis, gracias por atenderme y por este momento. No, por favor, un gusto. Gracias.